Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y queríamos aprovechar esta oportunidad para hablarles de este libro. Miren, Sobrevivir a mí, vivir conmigo. Está publicado por Oberón y su autora es la nutricionista Conchi Fernández, que sabe mucho de nutrición, pero es que además ella sufrió durante muchos años anorexia nerviosa y en este libro nos cuenta su experiencia, cómo consiguió recuperarse, porque sí, porque es posible. Conchi, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada y muchas gracias por invitarme y por hablar, por supuesto, de un tema como este en relación al día de mañana, pero en general también visibilizarlo, hablar más y poder ofrecer recursos, ayuda y demostrar que hay salida. Claro, hay salida porque tú lo has vivido. Sí. Tú has pasado por eso y pensabas que no iba a ser posible recuperarse. Siempre, nunca creí que pudiera recuperarme. Yo también escuché muchas veces que con esto tendría que aprender a vivir, pero la recuperación llegó y llegó tras un camino largo, casi 8 o 10 años, pero terminó llegando y cuando llega de verdad lo sabes, estás segura y tan segura estoy que ahora me dedico a ayudar a otras personas a llegar. ¿Quién lo diría? ¿No? Sí. Si te pudieses dedicar al mundo de la nutrición sí. después de haber pasado tantos años por esa anorexia nerviosa. Sí, de hecho, a veces el estudiar nutrición durante o después de un trastorno de la conducta alimentaria es algo bastante controvertido porque puede ser incluso una señal de que no se ha llegado a la recuperación y que la comida sigue ocupando un espacio muy grande y muchas normas, buscar esa rigidez todavía más en los estudios. En mi caso fue un poquito también una pequeña puerta más hacia la salida, porque en la carrera pude aprender la parte de metabolismo, de fisiología, de entender el cuerpo más allá de todos esos números. De hecho, en el libro explico un poquito cuál es mi visión ahora, una dualidad que vi entre determinadas asignaturas muy centradas en normas, en números, que nos trataban como máquinas y la realidad de que no somos máquinas, de que somos seres vivos que funcionan maravillosamente y de que la comida, pues al final no es solo la necesidad de nutrirnos físicamente, sino que tiene muchas otras funciones, que por supuesto son igual de importantes. Tú eras una niña que comías bien. Sí. ¿No? ¿Y qué pasó? Era una niña que comía bien, aparentemente feliz, muy feliz. Sí que es cierto que llevaba cosas por dentro que de hecho tampoco me atrevía a contar. Era una niña muy sensible que aprendió que a veces mostrar los sentimientos pues tampoco era la mejor de las opciones de cara a que podías incluso asustar o incomodar a los demás. Y todo eso fue derivando en una depresión y en esa depresión pues apareció el trastorno de la conducta alimentaria. A raíz primero de una pérdida de apetito con esa recuperación y poco a poco apareció el miedo a comer, las normas alrededor de la comida, el controlar la alimentación como el tener el control sobre algo y poquito a poco pues entré de lleno en un trastorno de la conducta alimentaria que me robó pues la adolescencia, pero que también me dio la oportunidad de adquirir muchísimas herramientas que me sirven hoy en día para vivir. Fue una oportunidad también para conocerme, para cambiar mi forma de ver la vida, con lo cual, aunque suene duro de escuchar, no cambiaría el pasado, no cambiaría todo ese sufrimiento. Si algo pudiese cambiar, que creo que vamos a hablarlo después, es el sufrimiento que causé a los que estaban a mi alrededor. Pero en mí misma lo veo como un gran aprendizaje. Porque, claro, para ti comer en esos momentos era todo un ritual, ¿no? Esa preparación, sí. Ese pesar todo, ese medir las calorías, no parar de moverte, ¿no? En cualquier momento hacer una sentadilla, subir unas escaleras. Sí, los trastornos de la conducta alimentaria van muy de la mano con la rigidez. Todos esos rituales, formas de control, realmente lo que nos protegen es del miedo. Y el miedo es el miedo a comer, pero también es el miedo a la incertidumbre, a no poder controlar qué hace mi cuerpo con lo que como, cómo cambia mi cuerpo, a no poder controlar que un día sea diferente al otro. Los rituales lo que buscan es disminuir toda esa incertidumbre también. Y ahí estaban. Ahí estaban. De hecho, el trastorno obsesivo-compulsivo tiene muchísima comorbilidad con los trastornos de la conducta alimentaria
no tiene que haber un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, sino que a veces simplemente es uno de los síntomas del trastorno alimentario, que se manifiesta a través de esa rigidez que también nos lleva a aislarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque relacionarme con una persona es perder el control de la situación, es no poder hacer con comodidad todos esos rituales. Y el frío, a mí me ha llamado mucho la atención cuando hablas del frío que sentías. El frío es uno de los recuerdos más dolorosos que tengo de esos 8 años. Al final, el cuerpo, cuando está sufriendo una malnutrición, deja de trabajar en funciones accesorias, como puede ser mantener la termorregulación, entre otras cosas porque tampoco hay energía para mantener ese calor. Y yo recuerdo el frío constante como una de las cosas más dolorosas que podía llegar a sentir. Junto a esa, a veces, incapacidad para sentir emociones que tenemos, incapacidad de que me importen cosas que, ostras, yo querría que me importasen, está ese frío constante. Y lo recuerdo tanto como incluso al entrar en una tienda, notar esa diferencia de temperatura tan drástica entre fuera y dentro, de estarme aguantando la respiración fuera y sentir un alivio, un abrazo casi al entrar en una tienda. Hasta ese punto llegaba el frío. También llegaron las autolesiones. Sí, las autolesiones es un tema bastante controvertido, aparece en muchísimos trastornos mentales y entre ellos los TCA, y puede cubrir diferentes funciones y dentro de una persona puede cubrirlas todas, puede cubrir solo alguna. Algunas de esas podrían ser el simplemente liberar emociones, al igual que puedo pegar un puñetazo, puedo autolesionarme, pero esta quizás sea la que más se habla, pero no es la única. También está el calmar ese sentimiento de no merezco otra cosa que sentir dolor. Ostras, pues hacerme daño me calma ese sentimiento constante que tengo de fondo. En este momento es como casi, yo a veces lo veía como sentir que se hace justicia. Si nadie me castiga, me castigo yo. También es el poder ver ese dolor, porque tú ya tienes un dolor contigo emocional, pero no lo ves tú ni lo ven el resto. Cuando se ve, cuando es un moratón, cuando es sangre, lo puedo ver. Y eso es más fácil de gestionar porque por lo menos lo veo, sé que es por esto. De nuevo es una forma casi de control. Yo estoy controlando el dolor que me inflijo y a la vez lo estoy viendo. Y también otros motivos es que otros vean ese dolor, porque un trastorno mental es algo muy duro, porque aparentemente de puertas para afuera yo puedo estar bien y tú puedes no estar viendo lo que yo estoy pasando. Entonces necesito que se vea, porque si no tú no vas a ver la magnitud de lo que yo estoy sufriendo. Y a la vez, cuando yo lo veo, es también una forma de permitirme el ser compasiva conmigo, porque el trastorno mental y el sufrimiento que llevo por dentro, eso no me lo permito. Ese dolor es ser débil. Ser compasiva conmigo por ese dolor es debilidad. En cambio, si veo una herida, vaya, aquí puedo darme un abrazo, porque veo que lo estoy pasando mal. Entonces son muchísimas las funciones que puede tener una autolesión, pero no dejan de ser también un grito de ayuda, un grito de rescate para mí, para otros. Son un signo más. Conchi, hay muchos factores, ¿no?, alrededor de un trastorno de la conducta alimentaria. Hay factores biológicos, psicológicos, culturales, ¿no?, y sociales en este siglo XXI. Sí, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria siempre hablamos de factores predisponentes, que aquí estaría mi genética, aquí estaría la cultura, la sociedad en la que vivo, aquí estarían los aprendizajes que voy acumulando. Tenemos factores precipitantes y aquí dentro de los precipitantes hablaríamos de eventos que lo que hagan es detonar que se desarrolle ese trastorno de la conducta alimentaria que estaba ya latente, que sin ese factor precipitante podría no llegar a desarrollarse. Y hablamos de cambios generalmente. Un cambio que pasamos todos y que por eso se considera una época de factor de riesgo es la adolescencia. En la adolescencia está cambiando mi cuerpo a nivel físico, pero está cambiando también la forma en la que el mundo se desarrolla conmigo. Ya no me trata como un niño, ya
otras responsabilidades. Está cambiando también mi concepción de mí mismo, mi autoestima se está desarrollando. Después tenemos otros cambios que pueden estar ligados a etapas vitales, como puede ser un embarazo o la menopausia en mujeres, y ya cambios de un cambio de trabajo, un despido, una nueva pareja, una pareja que me deja, una mudanza de país. Todo eso son factores que pueden detonar que se desarrolle ese trastorno que estaba latente. Y después tenemos los mantenedores. En los mantenedores tenemos el cómo responde mi entorno a mi trastorno de la conducta alimentaria, la función que esté cumpliendo mi trastorno de la conducta alimentaria, porque del título del libro, sobrevivir, la palabra sobrevivir, al final, un trastorno de la conducta alimentaria viene con la intención de ser una herramienta que a mí me ayude a sobrevivir. Es una herramienta malísima y lo que hace es meterme en un bucle del que si no logro salir me puede llegar a matar. Pero la realidad es que viene con motivo de sobrevivir y que pueda estar cumpliendo esa función es un mantenedor. Y después tenemos, por supuesto, la sociedad. La sociedad al final está, y la cultura de dieta que llamamos ahora, que confunde la delgadez con éxito, la delgadez con salud, todo eso está actuando, si te fijas, a los 3 niveles. Como predisponente, porque está dejando creencias y aprendizajes en mi subconsciente, como factor precipitante, porque ante un cambio yo puedo decidir trabajar en mí mismo y confundo ese trabajar en mi bienestar con empezar a hacer una dieta y cambiar mi cuerpo, porque es lo que he ido aprendiendo de forma inconsciente. Y después a la vez como factor mantenedor, porque la recuperación pasa por ir en contra de esta cultura de dieta, que es la cultura social, digamos, mainstream. Entonces actúa a los 3 niveles. Claro, aquí hay mucho que cambiar, ¿no? Que prevenir, mucho trabajo de prevención. Pero, ¿tú cómo saliste? ¿Cómo se consigue salir de un trastorno de la conducta alimentaria? Pues yo salí gracias a no rendirme y a persistir y a la consistencia, y ahí tengo que dar las gracias también a mis padres, que no me dejaron rendirme. Yo empecé con 12 años y estuve hasta los... Muy importante ese papel, ¿no?, de la familia, sí, de los acompañantes. Sí, sí. Yo ya digo, yo salí gracias a ellos porque estuve desde los 12 hasta los 18 y fueron ellos los que también sin herramientas, pero bueno, no me dejaron rendirme, y la realidad es que en el momento en el que yo caí, pues nos costó encontrar ayuda, fuimos dando tumbos, cometiendo todos los errores que podíamos cometer, pero aún así esa persistencia y ese no dejar de luchar por salir, incluso sin creer en la recuperación, fue lo que finalmente me permitió que llegara. Todo el libro, además de todas las experiencias que nos cuentas, de estudios, de estrategias, pues va salpicado de poesía, Sí. de poemas que tú comenzaste a escribir en un centro de día. Sí, yo la verdad descubrí en el escribir una herramienta terapéutica casi por casualidad. Cuento la casualidad del primer poema que escribí, que es el que abre el libro precisamente, y sobre todo en los poemas, porque los poemas me permitían, tal y como estaba estudiando en el colegio, pues me permitían disminuir el miedo al error, ese gran miedo al error que yo tenía. Pues al final el arte había estudiado que era subjetiva, que te podía gustar o no gustar, pero no podías decir que estuviera mal. Y eso fue una pequeña barrera que logró quitar de mí hacia expresarme, y otra era pues las metáforas. Esto de yo poder estar abriéndome en canal y contando cosas durísimas, pero que aparentemente el lector podía no saber interpretar. Era como, venga, no cargo yo sola en silencio con lo que me está pasando, pero tampoco te lo digo tal cual. Entonces era una vía que me permitía expresarme mucho, y de hecho durante un año estuve escribiendo un poema al día todos los días como vía de escape, y de hecho pues ese diario que tenía hecho con poemas fue una de las catapultas a que yo empezase a escribir el libro. Lo empecé a escribir a base de empezar a estudiar el máster para especializarme, empezar a leer temario más allá de lo que me daban en el máster, que son, pues hay hasta 200 referencias en el libro explicada toda esa ciencia, y el leer esos poemas. Esa mezcla de todo fue lo que me llevó a la pura necesidad de volver a escribir, y poquito a poco fue naciendo el libro. Fue casi sin quererlo, y ahí está. Y aquí está.
Conchi, enhorabuena por este libro y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias.